Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol Fin de Semana. Buenas tardes, bienvenidos a la emisión del mediodía del fin de semana de Noticias Caracol. Primero la gente. Tras la pista de alias El Poeta y otros cabecillas del ELN, permanecen las autoridades luego del atentado terrorista contra el batallón Simón Bolívar en la ciudad de Tunja. Sí, señora. Mientras tanto, los habitantes de la capital boyacense permanecen atemorizados y recogen los daños que dejó la explosión en sus viviendas. Entre tanto, se conocieron nuevos detalles de cómo se ejecutó este ataque terrorista. Allí en Tunja, la capital boyacense, continúa nuestra compañera Paula Belalcázar, del lado de la gente, por supuesto. Paula, ¿cómo se encuentran las familias hoy y cómo avanza esta investigación? Catalina, Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues nosotros estamos en el barrio Prados de Alcalá. Esta fue la cuadra en donde se dejó esta volqueta con 24 tatucos cargados con explosivos, cada uno con... afectadas, casi que sin ningún vidrio, y lo que hizo la alcaldía anoche y las autoridades locales fue venir a taparlos con estos plásticos, con algunas cajas, para que pudieran pasar la noche. La información que dan es que ellos deben, pues por su cuenta, poner sus vidrios, pagar sus afectaciones, y posteriormente se sacará un presupuesto para poder responderles a ellos con servicios y también con presupuesto de la alcaldía. Por otro lado, quiero que veamos también algunas imágenes que nos muestran el retrato de lo que sucedió ayer, y es el batallón Simón Bolívar. Vamos a ver solamente un poco de esos estragos que dejó estas explosiones, un árbol gigante que de cierta manera actuó como un muro de contención sobre estos artefactos explosivos, pero al fondo podemos ver también las afectaciones estructurales. También vemos en pantalla los más buscados del departamento de Boyacá, en cabeza de alias El Poeta, por quien se ofrecen 500 millones de pesos de recompensa. Nosotros les preparamos un informe de cómo pasaron los habitantes de estos barrios que fueron evacuados el día de ayer y cuál es el sentimiento que siguen experimentando hasta ahora. La noche de este sábado quedó marcada en la memoria de los tunjuanos. Muchos, sin poder dormir, con miedo y sin saber lo que podría pasar, esperaron a que se hiciera de día de nuevo para al menos poder ver con claridad por su ventana. Doña Flor Rodríguez es líder del barrio Prados de Alcalá. Su mirada retrata lo que ella llama una tristeza infinita, pero en sus manos una escoba y un recogedor representan que el dolor tiene que pasar para recuperarse, limpiar, reparar y seguir adelante. Muy triste ver cómo mi comunidad corría, lloraba, y uno como líder impotente no saber qué hacer con esa situación. La verdad nunca se nos había presentado en la urbanización. Durante más de 15 horas, cerca de 700 personas, en pijama o con lo que pudieron sacar de sus casas, estuvieron detrás de una cinta amarilla, viendo que probablemente sus casas estaban en peligro. La pesadilla terminó, pero los recuerdos quedaron intactos. Se siente, pues personalmente, tristeza, angustia. Personalmente también mi hija no quería entrar, mi hija decía, no, yo no quiero ir, quedémonos en otro lado. Y sí, es el susto constante. El frío de la madrugada pasó por alto. A las 6 de la mañana de este sábado, la policía y el ejército ya habían desalojado la cuadra. Niños en brazos y adultos de la tercera edad, esperando que todo volviera a la normalidad, vivieron la incertidumbre que aún permanece en las calles, en su casa y en su corazón. Certidumbre, porque así con esa cosa que pasó, uno ni en el día ni en la noche puede estar tranquilo. Sin saber que se trataba de una volqueta cargada con explosivos, todos salieron de su casa y salvaron cada uno lo más valioso: su familia, sus hijos y sus mascotas. Nos despertamos fue con el estruendo que hubo. No sabíamos qué era lo que había pasado, ni por imaginación que era de lo que se trataba. Poco a poco todo ha retornado a la normalidad. Los negocios empezaron a abrir, pero todos con un mismo sentimiento: miedo y zozobra.
Mientras tanto, las autoridades enfocan todos sus esfuerzos en ir detrás de los responsables de este atentado terrorista. Mientras tanto, dieron algunos detalles de lo que sucedió precisamente el día de ayer, el minuto a minuto y sobre todo dónde fue comprado este vehículo, dónde fue cargado y en las próximas horas dónde podrá haber estos allanamientos que les den más pistas y más resultados de lo que pudo suceder aquí en Tunja. 8 horas pasaron con la volqueta parqueada cargada con explosivos a unos 200 metros del batallón Simón Bolívar. A menos de 10 pasos, varias casas con cientos de familias. A las 5 y 6 minutos de la mañana, 2 hombres abandonan el vehículo y huyen en moto. Sobre la 1:30 de la tarde, la policía enciende la camioneta y la saca, luego de una minuciosa inspección de expertos antiexplosivos. Vecinos cuentan que el 21 de octubre 3 motocicletas entraron por la cuadra en la noche, tomaron fotos al lugar y se fueron. El director de la policía, el general William Rincón, contó que los 24 tatucos tenían cada uno entre 10 y 15 kilos de explosivos y estaban programados con un temporizador de 1 hora, que sobre las 8 de la mañana explotaron y 2 de ellos no alcanzaron a detonar. Nos damos cuenta que allí tenemos un aparato, un sistema que es un temporizador que genera unos tiempos para iniciar estos artefactos explosivos y que están en forma secuencial y son los que se producen en un momento determinado y empiezan a lanzar estos artefactos y generan los daños materiales, pero con fortuna ningún daño a vidas. De acuerdo con la investigación de las autoridades, esta volqueta identificada con las placas JIV 594 de Santa Rosa de Viterbo se compró el 27 de octubre en Duitama y pasó por el peaje de la vía Paipa-Tunja, siempre con una carpa que cubría su interior. Según la policía, fue acondicionada con los explosivos en bodegas en Tunja. Ingresa a Tunja, se oculta, lo cargan, lo acondicionan y posteriormente llega al lugar donde fue ubicado el día de hoy. Las autoridades responsabilizaron al ELN como el autor del atentado y dieron a conocer el cartel de los más buscados del Frente Adonai Ardila Pinilla, en cabeza de Poeta, por el que se ofrecen 500 millones de pesos de recompensa por información de su paradero. Bajo su mando están alias Eliezer, La Gata, Malverde, Percy y El Zorro. Es importante también anunciar que el señor ministro de Defensa ha anunciado una recompensa de hasta por 100 millones de pesos para conocer de quién adelantó esta acción terrorista. Mientras tanto, como respuesta al fortalecimiento de las acciones terroristas, el ejército y la policía refuerzan las medidas de seguridad en Tunja y sus alrededores, con especial énfasis en el triángulo ABC, Arauca, Boyacá y Casanare, uno de los puntos más críticos del narcotráfico en el país. Además, 180 policías adicionales serán asignados al departamento de Boyacá. Pero lo que vamos a hacer y lo que vamos a emprender a partir de este momento es una ofensiva mayor a la que estamos haciendo. La FUDRA 5, que es la unidad que hace operaciones ofensivas en la 5ª División, se reforzará aquí en este sector. Batallones de despliegue rápido. El curso de la investigación continúa y se espera que en las próximas horas se hagan operativos de allanamientos en Tunja para llegar al fondo de dónde fue cargado este vehículo. Las autoridades han desplegado diferentes esquemas de seguridad, no solamente aquí en Tunja, en estos 2 barrios aledaños, sino por supuesto en todo el departamento. Recordemos que el ministro de Defensa también anunció una recompensa de hasta 200 millones de pesos en cualquier zona del país por información que permita precisamente frustrar cualquier atentado terrorista. Entonces las autoridades están en alerta a nivel nacional. Sí, señora Paula, y nosotras muy pendientes también de lo que pasa allí en las próximas horas en Boyacá. Por lo pronto cambiamos de tema a 12:43 porque de otro lado hay alerta en Cundinamarca por el aumento de casos de la modalidad del falso servicio, una forma de secuestro y extorsión que ya deja a más de un centenar de víctimas en el departamento. Y es que miren esto, los delincuentes citan a los trabajadores con falsas ofertas laborales en zonas rurales y una vez allí los retienen y exigen dinero a sus familias bajo amenazas.
En fincas alejadas, escondidas entre las montañas de la sabana de Bogotá, hasta entradas como estas, han tenido que llegar las tropas del Gaula Militar de la Brigada 13 de Cundinamarca. Van tras la modalidad criminal del falso servicio, una trampa que comienza con una oferta de trabajo atractiva para contratar sus servicios. Son lugares de difícil acceso donde los delincuentes citan a sus víctimas. Al llegar, los secuestran y los obligan a comunicarse con sus familias. Según las autoridades, más de 120 casos han sido reportados solo este año en Cundinamarca. Y es que municipios como Choachí, Mosquera, Fusagasugá, La Vega y Zipaquirá encabezan la lista donde esta modalidad ha tomado fuerza. Y te agarran en 2000. Intenta mañana abrir ese maldito negocio y tengo que si te copia, bueno, atenta a la consecuencia, maldito. Familiares de víctimas a quienes les protegemos su identidad han vivido horas de angustia al otro lado del teléfono, escuchando amenazas como estas, recibiendo sobres intimidantes en sus casas y enviando dinero con la esperanza de volver a verlos con vida. Al mismo tiempo yo le dije a ese señor que yo no tenía toda esa plata. ¿Cuánto tiene? 15 millones, necesito que empiece a consignar esa plata si no quiere que le envíe una ubicación en donde le encontrará una bolsa negra. Entonces pues yo me asusté muchísimo, yo lloraba mucho, no sabía qué hacer. Yo tenía un dinero en mi casa, yo le dije que tenía 2 millones de pesos, me dijo que se los empezara a consignar, que fuera y se los consignara a un número, a una cuenta. Cuando yo terminé de consignarle eso, dijo que yo tenía que conseguirle más plata. Yo le dije, yo más plata no tengo, yo voy a llamar a los hijos de él. No, usted no puede llamar a nadie, usted no puede, ya enseguida se comunicaron con los hijos de él. Así fue retenido su familiar, que había salido a prestar su servicio de fumigación. Fue retenido y luego abandonado en esta zona rural de difícil acceso, tras horas de llamadas extorsivas. Para que las personas se dirijan hacia el área rural y cuando están allí, llaman a sus familias y les dicen que están siendo secuestrados por un grupo armado organizado, que si no consignan determinada cantidad de dinero en muy corto tiempo, pues van a atentar contra su vida. El Gaula Militar adelanta operativos para desmantelar estas estructuras y hace un llamado a la ciudadanía a verificar siempre quién solicita los servicios y comunicarse de inmediato ante cualquier sospecha por citación en estas zonas rurales o apartadas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. Se agudizan las emergencias por las lluvias en el Chocó. Los habitantes y conductores que pasan por la vía hacia el municipio de San José del Palmar arriesgan sus vidas para cruzar la única carretera que los comunica con el resto del país, que se deteriora día a día por las fuertes lluvias. Literalmente pendiendo su vida de un hilo, decenas de conductores transitan a diario la única vía que comunica más de 6.000 pobladores de San José del Palmar en el Chocó con el resto del país. Es el pan de cada día, un sufrimiento, poniendo en riesgo la vida de las personas que tratan de pasar sus vehículos por aquí. Por las fuertes precipitaciones, el sector conocido como La Virgen es uno de los tramos más peligrosos de esta trocha. La personería lanzó un SOS. Actualmente hay una pérdida acelerada de la banca. Esto hace que el paso esté estrecho, pero que además las personas tengan que pasar caminando por el sector y que las chivas, el único transporte de carga pesada y de personas, tengan que pasar con malabares en este sitio. Esta situación también genera que haya retrasos en el traslado de pacientes a hospitales de segundo nivel. Al sur del Chocó, las lluvias no dan tregua. En el municipio del litoral del San Juan se declaró la calamidad pública, por lo que colegios tienen las clases suspendidas. Porque la inundación nos ha afectado bastante, entonces no podemos recoger a los estudiantes porque está muy riesgoso ya. Más de 15.000 litoralenses en 33 de las 64 comunidades siguen en emergencia. Bastante preocupante y realmente esta vez ha crecido más que los años anteriores y siguen las lluvias y eso nos tiene bastante angustiados. El puente, todo eso deterioró, las gallinas se ahogaron, todo eso. La segunda temporada de lluvias, que apenas comienza, mantiene a 20 municipios en alerta roja y a más de 83.000 personas damnificadas en las 5 subregiones. Estamos de nuevo en una crisis invernal grave porque ya está impactando a más de 40.000 familias, al porcentaje mayoritario de nuestros municipios. Hasta el momento, la Gobernación del Chocó, el Departamento de Prosperidad Social y la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y de Desastres han entregado más de 3 toneladas de ayudas a los damnificados.
Y en otras noticias de nuestras regiones hay preocupación por la pérdida de hielo en el Nevado Santa Isabel en Risaralda. La alerta se centra en la pérdida de estabilidad de los páramos y el riesgo del recurso hídrico de la región. La pérdida acelerada de hielo que está experimentando el Nevado Santa Isabel es evidente. Según estas imágenes reveladas por la Corporación Autónoma Regional de Risaralda Cárder, su reducción es mayor. Hace cerca de 10 años se veía así, con una capa de hielo generosa. Sin embargo, en 2025 la montaña se ve seca y con pequeños bancos de nieve. El IDAN reporta que entre 2022 y 2024 esta masa glaciar tuvo una mayor pérdida del 44,8% del área, al pasar del 0,29 kilómetros cuadrados a 0,16 kilómetros cuadrados. Con esta tendencia, la Cárder asegura que le quedaría poco tiempo y advierten que podría desaparecer. Lo lamentable es que los informes periciales nos dicen que en 20-24 meses tendremos totalmente abatido el casquete polar. Eso para Risaralda tiene implicaciones y averiguaciones muy serias. Primero, ¿qué va a pasar con la laguna del Otún? ¿Cuál va a ser el nivel de resiliencia de la quebrada Alaska? ¿Cuál va a ser el comportamiento de los páramos que son aferentes a ese ecosistema? Expertos aseguran que la pérdida se ha dado por la combinación del calentamiento global y a factores locales como la ganadería y la destrucción de ecosistemas cercanos al nevado. La recarga de agua de todo el recurso hídrico está justo en la parte baja del páramo. Es muy importante conservar los páramos y conservar esos bosques de niebla, que es lo que garantizan que el ecosistema se mantenga, que haya una real relación que es la que permite que muchas de estas especies sobrevivan y cumplan su función ecológica. Todas estas especies cumplen una función ecológica. Entonces, conservar los páramos de por sí hay que conservarlos, tratar de conservarlos porque es un ecosistema único y la pérdida de un ecosistema único involucra especies de fauna, de flora. Las implicaciones hídricas para el eje cafetero y el norte del Tolima son serias. El área metropolitana centro-occidente de Pereira depende en un 86% del río Otún como fuente principal, un sistema hidrológico que está ligado a los ecosistemas de alta montaña del complejo de los nevados. Nosotros dependemos en el desarrollo económico más de un 60% de la estabilidad hídrica de ese páramo y de la cuenca tutelar que es el Otún. Entonces son preguntas retadoras que yo aspiro en los próximos foros. En el caso de Risaralda, nosotros ahí tenemos ya muy bien identificado que por lo menos del 1.000.000 de habitantes que tenemos en este departamento, más de 900.000 personas tienen que ver directamente con los atributos y la resiliencia hídrica de ese nevado. Entonces la preocupación sí es muy grande. Más allá del caudal, la desaparición del hielo compromete la estabilidad de los páramos, que son verdaderas fábricas de agua. La biodiversidad, servicios ecosistémicos claves para el almacenamiento y liberación gradual de agua, el control de la erosión y el hábitat de especies endémicas. Lo que ocurra con el Nevado Santa Isabel en estos próximos años marcará un precedente para los demás glaciares tropicales del país. Y por eso el llamado urgente. Mientras que en Bucaramanga aumentaron las muertes asociadas a la contaminación del aire. Un estudio advierte preocupantes resultados para la salud. Natalia Ayala, cuéntenos qué dicen las autoridades. Alejandra, televidentes, ¿qué tal? Buenas tardes. Mire, pues se está lanzando una alerta acá en la ciudad porque no es muy bueno la calidad del aire que estamos respirando. Ha aumentado el material particulado y esto supuestamente o presuntamente, dicen las autoridades, se está dando por los vehículos chimenea que transitan en la ciudad. Este estudio se realizó en dos vías principales, la carrera 27 y la carrera 33, y se determinó que son bastante contaminadas a cierta hora. Las autoridades están lanzando recomendaciones a los bumangueses porque la mala calidad del aire también está generando enfermedades. En la siguiente nota les cuento. En Bucaramanga aumentaron las muertes por contaminación del aire, así lo determinó un estudio realizado por el Departamento de Salud Pública de la Universidad Industrial de Santander y la Secretaría de Salud de Bucaramanga. Allí encontraron que en 2023 fallecieron 142 personas y en el 2024 fueron 197 las muertes por factores asociados a la contaminación del aire. Porque ya conocemos
que son, digamos, tipos de muertes que están relacionados con contaminación del aire, principalmente respiratorios y cardiovasculares, que ya sabemos que están relacionados directamente con niveles de contaminación. Esta situación está directamente relacionada con el aumento del material particulado en el aire, es decir, los vehículos chimenea. El estudio se ejecutó en las carreras 33 y 27 a la misma hora, pero en diferentes tipos de vehículos, y esto se encontró. Serán buses de transporte público, digamos, no tan nuevos, con una tecnología antigua, comparado con un carro informal, es cerca de 2 veces más. Respiramos 2 veces más concentraciones de contaminantes. Los expertos advierten que hacen falta herramientas que permitan disminuir la contaminación. Tenemos que reevaluar la forma como nos movilizamos, pero para eso necesitamos una respuesta en doble vía del gobierno que nos dé y nos ofrezca unos modos, espacios, buses, alternativas de movilidad sostenibles y limpios. Entre las recomendaciones de los expertos para la salud de la ciudadanía está el uso de tapabocas y escoger rutas menos contaminadas. A esta hora es noticia en Antioquia las investigaciones para esclarecer un triple homicidio ocurrido en el municipio de Carmen de Viboral, oriente del departamento, en el cual una de las víctimas era un líder comunitario y contratista de la Secretaría de Turismo de la alcaldía de esta localidad, identificado como Andrés Giraldo. Según las autoridades y testigos en este lugar, un hombre llegó en motocicleta, disparó de manera indiscriminada contra un grupo de personas y huyó del lugar, dejando además a una cuarta víctima gravemente herida. El gobernador de Antioquia está ofreciendo 500 millones de pesos para esclarecer este ataque sicarial y encontrar oportunamente a los responsables. A esta hora en Santander las autoridades investigan el crimen de una joven de 21 años de edad identificada como Brigitte Vanessa Amado en la vereda El Diamante, zona rural del municipio de Sabana de Torres. Según las autoridades, el cuerpo de la joven presentaba signos de violencia y varios disparos con arma de fuego. Un video de cámaras de seguridad es pieza clave de las autoridades para investigar este hecho. Muestra los últimos instantes de vida de Brigitte Vanessa cuando al parecer recibe un mensaje de texto al celular y sale. En el municipio de Sabana de Torres hay conmoción y por eso hoy a las 7 de la noche se organizó una velatón en rechazo a este homicidio. A esta hora es noticia la incautación de 170 kilos de marihuana que venían ocultos en canastas de cerveza y cajas de cartón en un vehículo que cubría la ruta Cali-Bogotá. En este operativo que se dio específicamente en el peaje Chinauta, en Fusagasugá, en una inspección de rutina, la policía de tránsito pudo identificar estos paquetes. En esta inspección también fueron capturadas 2 personas que ya contaban con antecedentes judiciales y deberán responder por este porte de estupefacientes. A esta hora es noticia en Santander el restablecimiento de energía para más de 14.500 familias que se encontraban afectadas desde hace más de 10 días por el deslizamiento de la transversal del Carare. La empresa de energía ESA informó que antes de tiempo culminó con los trabajos restableciendo la energía para estas familias, los trabajos en las torrecillas de emergencia. A propósito, el juzgado quinto administrativo de Bucaramanga admitió una tutela para que en máximo 2 días se pronuncien los entes departamentales y gubernamentales para poder dar una solución a las familias en esta vía. A esta hora en el mundo es noticia un nuevo supertifón que azota la costa este de Filipinas, donde ya se reportan por lo menos 2 muertos y más de 1 millón de desplazados. Por su parte, desde el Vaticano, el Papa León XIV envió un mensaje de solidaridad a todas las víctimas de esta nueva tragedia natural. Tras obligar a evacuar a más de 1 millón de personas y cobrar sus primeras víctimas, el supertifón Phumwang ya deja ver sus efectos en el este de Filipinas. Calles completamente inundadas y ráfagas de viento encienden las alarmas en un país que apenas asimila los estragos de otra tormenta, una con más de 200 muertos y destrucción a su paso. Desde la Basílica de San Pedro en Ciudad del Vaticano, el Papa León XIV oró por las víctimas del fenómeno natural. Sono vicino. Estoy cerca del pueblo de Filipinas afectado por un violento tifón. Oro por los fallecidos y sus familias, por los heridos y los desplazados. El tifón tocó tierra en la provincia de Aurora.
En varias zonas, los residentes ya se refugiaban ante su proximidad. El viento se intensificó mucho por la mañana. Nos asustamos cuando se rompió el cristal. No hirió a nadie, pero el viento era tan fuerte que la persiana se rompió. Tengo miedo, pero nos sentimos un poco mejor ahora que estamos en este lugar. Este también es el templo de Dios, así que sé que estamos protegidos. En la isla principal de Luzón, casi 300 vuelos fueron cancelados y se ordenó el cierre de escuelas y oficinas gubernamentales. El anterior tifón también golpeó otros lugares como Vietnam, donde se saldó con 5 muertos y 3 desaparecidos. Además, dejó 2.800 viviendas afectadas y alrededor de 1.3 millones de hogares sin luz. Y por otra parte, Israel informó que recibió los restos mortales de otro rehén que se cree fue asesinado en el año 2014 en la Franja de Gaza. Una delegación de la Cruz Roja fue la encargada de transportar el cuerpo del teniente Hadar Goldin, quien habría muerto durante una ofensiva hace 11 años. Ahora, las autoridades israelíes tendrán que comprobar si el ADN de los restos corresponden a la identidad. Y si esto es así, solo falta que Hamás entregue 4 cadáveres como parte del acuerdo que firmó con Israel hace un mes. Y en el norte de Japón se registró un fuerte terremoto de magnitud 6.9 que vino acompañado por múltiples réplicas. El hecho sucedió sobre las 5 de la tarde hora local a 10 kilómetros de la prefectura de Iwate, por lo que inmediatamente se elevó una alerta de tsunami en el Pacífico. Posteriormente fue descartada, aunque se reportó un fuerte oleaje en algunas zonas. Por el momento no se reportan heridos ni daños en 2 plantas nucleares cercanas, pero las autoridades recomendaron tener precaución con las réplicas. Y para el cierre, la Navidad ya llegó a la ciudad de Nueva York con el icónico árbol de la Plaza Rockefeller en el corazón de Manhattan. Este año el árbol es un abeto noruego de 23 metros de altura y tuvo que recorrer unos 240 kilómetros en un camión hasta su posición final. Varias grúas fueron utilizadas para colocar el árbol de 11 toneladas que contará con 50.000 luces LED y, como todos los años, contagiará a millones de turistas con el espíritu de la Navidad en la Gran Manzana. En Santa Marta arrancó la cumbre de los representantes de la Unión Europea y la CELAC con un llamado a defender el multilateralismo en tiempos de confrontación. Vamos a Santa Marta con Margarita Rojas. Margarita, ¿qué está pasando? Buenas tardes. Buenas tardes, pues como sabemos es una cumbre evidentemente deslucida por el gran número de ausencias de mandatarios miembros de estos 2 bloques que integran en total 60 países. Hoy tenemos solo 8 jefes de Estado y de Gobierno aquí, pero cancilleres, vicepresidentes y otras representaciones en otros niveles. A esta hora lo que está pasando es que sesionan a puerta cerrada, ya por fuera de las cámaras. Solo hemos tenido acceso a los discursos formales de instalación del evento, que por cierto inició con un acto simbólico presidido por las autoridades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero ya en temas políticos, como era previsible, el inicio de la cumbre ha estado marcado por las tensiones que están siendo presentes aquí en esta región y por un llamado del presidente Gustavo Petro a los 2 bloques, a la Unión Europea y a la CELAC, a unir fuerzas para convertirse en una especie de muro de defensa, de contención ante lo que está ocurriendo y para rescatar, hacer algo en defensa del derecho internacional humanitario. Este es el llamado que hizo Gustavo Petro. Es que tanto Europa como América Latina y el Caribe constituyan una especie de faro democrático de la humanidad, que sea capaz de pararse unificadamente ante cualquier barbarie y denunciarla y tratarla para corregirla, no solamente palabras, sino acción. Los tratados internacionales de los cuales Colombia es signatario desde hace décadas deben respetarse por encima de cualquier tipo de autoritarismo, de despotismo, de criterio de imperio, cuando lo que debe regir es una democracia global en el mundo. El presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, que ejerce, digamos, de alguna manera la representación política de todo el bloque comunitario, que son 27 naciones, ha coincidido en el sentido de que este encuentro aquí es un llamado y un mensaje al mundo en el sentido de que hay una apuesta por la unidad en tiempos de división.
y por el multilateralismo en tiempos de decisiones unilaterales. Hoy, aquí en Santa Marta, nos reunimos para enviar un mensaje completamente opuesto. Elegimos el diálogo, no la división. Elegimos la cooperación, no la confrontación. Elegimos la asociación, no el aislamiento. Y en este mundo multipolar, que es el nuestro, lo que se necesita es una respuesta multilateral. Sí, el futuro solo puede construirse si lo hacemos juntos. El futuro debe pertenecer a todos, no pertenecerá a nadie. En los inicios de la cumbre también se produjo un pronunciamiento importante, el de Kaja Kallas, que es la titular, la jefa de la diplomacia europea, de la diplomacia conjunta del viejo continente, y ella se pronunciaba claramente en torno a la polémica internacional que hay por la ofensiva antidrogas de Estados Unidos en el Mar Caribe, con una posición muy clara. Esto es lo que dijo. Nuestra posición es muy clara. Bajo el derecho internacional se puede usar la fuerza por dos razones, o en defensa propia o sobre la base de una resolución del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Pero al margen de los temas políticos, sobre los cuales ya veremos al final de la tarde si se producen algunos consensos que se traduzcan en una declaración final, también hay una cantidad de temas relacionados con inversiones, con dinero, con proyectos conjuntos, con el compromiso de los dos bloques geográficos de trabajar unidos en pos del desarrollo. Y en ese sentido hubo anuncios importantes del Banco Europeo de Inversiones, que viene con un nuevo paquete de dinero para financiar proyectos en nuestra región, y como decía su directora, pues estas decisiones de inversión lo que hacen es obedecer a una política exterior, y es la política de la Unión Europea de apoyar y de impulsar el fortalecimiento de la cooperación con América Latina. Un paquete de 1.000 millones de euros para reforzar la conexión eléctrica de toda la región de América Central. En segundo lugar, una financiación de 200 millones de euros para una nueva planta solar aquí en Colombia, en la región Atlántico. Y en tercer lugar, un proyecto de 100 millones de euros para Ecuador para infraestructuras de saneamiento de aguas y suministro de agua potable. Para las 5 de la tarde está anunciada una rueda de prensa en la cual conoceremos las conclusiones de este encuentro, muy breve por cierto, una sola jornada al final, aunque estaban previstas dos, y ya veremos en qué cosas logran ponerse de acuerdo estos dos bloques que tienen muchos temas en común, muchos intereses comunes, entre ellos por ejemplo el medio ambiente, la transformación digital, la transformación energética y muchos otros temas en los cuales se encuentran Europa y América Latina y el Caribe. Estaremos pendientes de las conclusiones. Una de la tarde, 7 minutos. Un nuevo informe de la Defensoría del Pueblo alertó que los colombianos estarían destinando hasta el 90% de sus ingresos para comprar medicamentos que el sistema de salud no les está entregando. La entidad advierte un deterioro estructural del derecho a la salud. Esteban Bejarano nos tiene a esta hora el panorama. Esteban. Buenas tardes, pues es un panorama difícil el que estarían enfrentando los pacientes de distintas enfermedades y los usuarios del sistema de salud, principalmente por las barreras en el acceso a los servicios médicos y a medicamentos. Según la Defensoría, es una problemática estructural asociada con el funcionamiento y la financiación del sistema que este año se ha hecho más crítica. Para hablar de este informe nos acompaña Iris Marín, defensora del pueblo. Bienvenida y arranquemos con ese panorama, el panorama de vulneración de derecho a la salud, que dice que en los últimos años, entre el enero del 2020 y agosto del 2025, son más de 1 millón de tutelas radicadas en la Corte Constitucional. Solo este año de esas tutelas el 33,85% pues también corresponde al derecho a la salud, y el 36,82% están relacionadas con la entrega inoportuna de medicamentos. Desde la Defensoría, ¿cuántos casos han recibido? Bueno, buenas tardes y muchísimas gracias por la invitación. Este sí es el panorama de tutelas. Nosotros también hemos hecho seguimiento pues a las peticiones que recibimos. Si el comportamiento como va durante este año continúa, al cierre del año habremos recibido alrededor de 42
22.000 solicitudes o quejas sobre temas de derecho a la salud, de las cuales el 21% obedecen a quejas relacionadas con medicamentos, entrega inoportuna o falta de entrega o entrega incompleta de medicamentos. Pero aquí hay otro tema que es muy importante, y es que esa tendencia es una tendencia que duplica la cantidad de quejas que recibíamos en el año 2022, que fueron 19.138 quejas. Ustedes hacen el trabajo en los territorios acompañando a quienes lo necesitan. Miremos ese panorama de los lugares más críticos. En rojo, por ejemplo, encontramos a Vichada, a Guainía, a Chocó, a San Andrés y Providencia, y son 11 los departamentos que tienen vulneraciones al derecho a la salud de forma intermedia. ¿Qué es lo que está sucediendo allí y cuál es la mayor necesidad en esos territorios? Bueno, aquí se están presentando dos dinámicas. La primera es que si nosotros pudiéramos ver este mismo mapa en cuanto a la concentración de gestores farmacéuticas, los puntos de calor estarían justamente inversos en la zona central, la zona andina, y por ejemplo en Chocó, Guainía, Vichada, son departamentos con menos despliegue de capacidad de gestores farmacéuticos. Entonces esa es la primera dinámica. No hay suficiente disponibilidad de infraestructura para la entrega de medicamentos, pero la segunda es que los ingresos de las personas son menores, hay mayor pobreza multidimensional, la media de ingresos es menor, de tal manera que la capacidad que tienen de suplir la falta de medicamentos con gastos de bolsillo es mucho menor. Precisamente, defensora, en el departamento del Chocó son múltiples las quejas por las demoras en la entrega de medicamentos a pacientes. Los menores de edad y sus madres son algunos de los más afectados. Miremos un informe de Andrea Estrella. Desde el 24 de junio que nació su segundo hijo, Katy Molina ha vivido días amargos por la cardiopatía que le diagnosticaron a su bebé. Ya le practicaron una cirugía de corazón abierto y aunque en Antioquia todo resultó bien, ya en el Chocó asegura que su EPS le ha complicado su recuperación. Me ha tocado comprarle su medicamento, que si su tratamiento, la cita, la terapia, totalmente me ha tocado sola porque la EPS no me ha ayudado. Ahora el 20 de noviembre le toca llevarla a Río Negro para el cardiólogo. Tampoco me han dado autorización, no me han dado nada. Afirma que por atender la enfermedad de su bebé perdió su trabajo y los pocos ahorros que tenía se le han ido entre medicamentos y diligencias con la EPS. Yo he dejado de comer por darle el medicamento al niño, sus pañales, pues sus utensilios más, lo más importante. A él le mandaron también un pote de leche, que es para el problema que tiene, porque lo operaron de cardiopatía, el cual la EPS tampoco me ha dado ni los medicamentos, nada de eso. Esta madre asegura que ni con tutela en mano ha logrado que su EPS le autorice las citas con los especialistas. Acabé de entrar y lo que me dieron fue que para el lunes porque ya no había ficho. Y me dieron pues una autorización mala porque fui al hospital de San Francisco y me dijeron que de ahí me mandaron para acá otra vez. Frustrada, esta joven madre, en medio del llanto que no pudo contener, envió un mensaje a la EPS. El problema que tiene mi niño no es un juego, no es un juego. Hay negligencia y no debiese estar pasando esta situación, porque son trámites que son de ya para allá. La crisis del sistema de salud en el departamento del Chocó ha alcanzado niveles críticos. Uno de los puntos más graves es la demora injustificada por la aprobación de procedimientos especializados y la remisión a centros asistenciales de mayor nivel en otras ciudades. Ustedes realizaron una encuesta en los territorios, principalmente en los dispensarios, en los puntos donde le entregan a las personas los medicamentos, y encontraron que pues en esa encuesta de 3.400 personas, el 90% de los encuestados no recibieron o recibieron parcialmente o con demora sus medicamentos. Pero llama poderosamente la atención, defensora, que el impacto económico es bastante grande. Gastan entre el 10% y el 90% de sus ingresos para poder tener los medicamentos. ¿Qué refleja esta situación y cuál es la solución? Bueno, sí, efectivamente así es. El 62% de las personas que dijeron que tenían problemas para la entrega de los medicamentos, dijeron que lo estaban comprando por el canal comercial. Esto quiere decir que estaban trasladándose el costo a gastos de bolsillo. Y esto genera pues una diferencia y un impacto muy distinto para personas que tienen buena capacidad económica y quienes no la tienen. Entonces, en el estudio mostramos un ejemplo de una medicina de salud mental
mental, que para una persona en Bogotá, de acuerdo a los ingresos medios de la población bogotana, tiene que gastar más o menos el 17% de sus ingresos privados, mientras que en el Bichada tiene que gastar el 147%. Entonces, ahí lo que vamos a ver es que en el Bichada probablemente las personas no van a poder definitivamente suplir este medicamento. ¿Y cuál es la solución rápidamente? Bueno, entonces tenemos unas estructurales, es necesaria una reforma a la salud que aborde todos estos temas, que regule una transición, que resuelva, que no sea regresiva frente a lo que se tiene, pero que resuelva los problemas. Pero de otra parte hay medidas coyunturales, por ejemplo, establecer un básico de medicamentos por regiones, especialmente en las más afectadas, que estén disponibles y que no tengan que entregarse únicamente por gestores farmacéuticos. En eso hubo cierto consenso en la audiencia defensorial, así como abrir otros puntos de entrega, no solo los gestores farmacéuticos, sino redes institucionales. Entonces, mientras hay solución con la reforma, también responderle a la ciudadanía. De una manera inmediata. Bueno, mientras tanto, precisamente en el Bichada, pues es uno de los departamentos del país que cuenta con un hospital de segundo nivel, es decir, que no cuenta con algunas especialidades en medicina. Debido a ello, los pacientes que presentan algún grado de complejidad deben ser trasladados y, por supuesto, como usted lo decía, gastar más de su bolsillo. Este es el panorama. En el sector de San José, en Puerto Carreño, se encuentra una vivienda entre tejas de zinc y madera que está a punto de caerse. Allí viven Mabel García, una mujer de la tercera edad, junto a su hijo, 2 nietos y su hija, una persona con discapacidad. Ella asegura que a su hija le deben suministrar un medicamento, además de los pañales de uso diario, pero no ha sido posible que se los entreguen. Yo tutelé, gané la tutela, y aún estoy esperando quiénes son los que van a llegar. Los bajos recursos de doña Mabel no le permiten comprar los medicamentos y mucho menos poder sacar una cita, pues según ella debe madrugar con su hija y llevarla hasta el hospital, pero no tiene con quién dejar a sus nietos. Yo no puedo venirme a las 3 de la mañana, yo tengo una niña con discapacidad, tengo 2 menores de edad, nosotros no somos sino mi hijo, mis 2 nietos y mi niña chiquita. Mi hijo se va a trabajar porque él es chatarrero. ¿Quién queda en la casa? Los niños y yo. Yo no puedo salir ni a las 3 de la mañana con mi niña por allá para sacar una cita médica. Doña Mabel asegura que el único apoyo que ha recibido es cuando le llevan un mercado o implementos ortopédicos para poder movilizar a su hija. Como ella, son miles de personas en Colombia que sufren el martirio de la salud y suministro de medicamentos. Según el programa de discapacidad de la Gobernación, en el departamento del Bichada hay 689 personas discapacitadas que se han podido certificar. Esto corresponde a un 35% de la población real con discapacidad en el departamento. Un alto porcentaje de esta población requieren de apoyo y gran parte de ellos requieren medicamentos, algunos vitales y otros para hacer más llevadera su condición. Es la información que se registra en Puerto Carreño. David Beltrán, Noticias Caracol. David, gracias. En otras noticias, hoy se conmemora el Día Mundial de la Adopción y en Colombia miles de niños y niñas siguen esperando esa oportunidad, la de tener una familia. Sí, señora, pero es una fecha también en la que se reconoce, además, a las familias que abren su corazón y su hogar a quienes más lo necesitan. Este fue el abrazo que cambió la vida de Catalina y Paola. Entre risas y una nueva rutina viven lo que siempre soñaron, ser mamás. Su historia comenzó con una importante decisión que sin imaginarlo cambiaría la vida de una pequeña. Es la mejor decisión que hemos tomado, ¿sí? Como familia, por la niña, es la mejor decisión. No es fácil, no es algo que llega y ya el amor es automático, sino que cada día vamos las 3 creciendo. Cambia el propósito con el que tú vives y se vuelve un propósito muchísimo más alto de lo que tú puedes llegar. Y en eso creo que me entienden los que son padres. No solo coincidieron en el amor, también encontraron una forma de hacerlo crecer, adoptando. Su proceso tardó casi 2 años entre entrevistas, talleres y evaluaciones, pero hoy demuestran que el sueño de conformar una familia es posible. La primera parte son muchos talleres donde uno empieza a conocer qué es la adopción, empieza a conocer las etapas del niño, qué está pasando por su mente, qué situaciones pueden haber vivido en general. Te conoces con otras familias que están en el proceso de adopción. Para ustedes, ¿qué significó adoptar? Haber adoptado significa propósito, haber adoptado significa amor,
Haber adoptado significa resiliencia y haber adoptado significa madurez. También significa tener un propósito social no basado en la caridad. No tiene que ver con eso, tiene que ver basado en la formación de ciudadanos para un futuro mejor. Según el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, este año más de 692 niños, niñas y adolescentes encontraron un hogar en Colombia. Aún así, más de 3.056 esperan por una familia. La mayoría de los niños que son declarados en adoptabilidad son mayores de 6 años. Y tenemos un número importante también de niños que pertenecen a su grupo de hermanos. Es decir, no solamente es un niño o una niña, sino son un niño o una niña con su hermano, con su hermana, con 2, 3 hermanos. Ellos también están a la espera. En este Día Mundial de la Adopción, recuerda cómo es el proceso. Se pueden acercar a un centro zonal a manifestar ese interés y se inicia con todo este proceso. ¿Qué familias? Las familias diversas que tenemos en nuestro territorio colombiano, pero también una persona soltera que desee adelantar este proceso también lo puede solicitar con total tranquilidad. Adoptar es un derecho, adoptar es garantizar felicidad, vínculo y amor a los niños que están esperando esta posibilidad. El mensaje es claro, adoptar transforma vidas, pero sobre todo llena de sentido la palabra familia, cuando se decide amar sin condiciones y permitir que un abrazo lo cambie todo. En Venecia, Antioquia, buscan desesperadamente a una joven que desapareció desde hace 8 días. Aunque ha sido una semana de intensa búsqueda por parte de la comunidad apoyada por autoridades, aún no hay ningún rastro de su paradero. Alfonso Cárcamo, ¿qué se ha conocido al respecto? Alejandra, muy buenas tardes. Estamos hablando de la joven de 19 años de edad, Emiliana Castrillón, quien, como usted lo dice, desapareció ya hace una semana en el municipio de Venecia. Las autoridades dicen que hasta el momento no hay ninguna pista de su paradero y su familia asegura que la última vez que la vieron pues estaba en una zona bastante transitada de este municipio. Lo único que están pidiendo en esos momentos es que no deje de ser buscada y que pues el propósito es que se encuentre rápidamente. Esta es la última imagen que tienen de la joven Emiliana Castrillón Herrera, de 19 años de edad, desaparecida en el municipio de Venecia, Antioquia, desde la noche del sábado 1 de noviembre. Junto a ella caminaba un hombre que sus familiares y amigos no conocen y quien habría sido la última persona que compartió con ella esa noche. No tenemos conocimiento de dónde puede estar la niña. La última vez fue vista en el municipio, en la zona urbana, hasta las 8 de la noche. En algunos videos de cámara de seguridad se ve con un hombre el cual tampoco hemos sabido su identificación. Solicitamos a todos los medios de comunicación, a los cuerpos de bomberos de los municipios vecinos, al Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo, que agradecemos y que en este momento ya están activados y estamos en la búsqueda. Desesperados, sus familiares y amigos han pegado los carteles buscando a Emiliana en todo el pueblo, en los buses, casa a casa e inclusive en municipios cercanos, pero aún no hay ningún indicio de ella. Por favor, si alguien la tiene, Emiliana, si nos está escuchando, regresa a la casa, toda la familia te está esperando con los brazos abiertos. En este municipio del suroeste antioqueño, la comunidad se ha solidarizado a través de velatones y otros actos simbólicos para que Emiliana Castrillón Herrera vuelva pronto a su casa con su familia. Es lo único que quiere la familia, que vuelva pronto. Y también en Medellín, otro caso de abandono de menores de edad, de un niño de 11 y 12 años, ha causado indignación. Las autoridades están buscando a quienes perpetraron este horrible hecho aquí en la capital antioqueña, con el agravante de que los dejaron encadenados. El ICBF ya está con estos menores restableciendo sus derechos. Veamos en el siguiente informe todos los detalles. En Medellín hoy se cuenta una historia que duele y causa indignación. En el nororiente de la ciudad, 2 niños de 11 y 12 años fueron encontrados encadenados y abandonados dentro de una vivienda. Vecinos, alertados por los gritos, dieron aviso a las autoridades que minutos después descubrieron una escena difícil de creer. En las imágenes se logra ver cómo, por un espacio muy pequeño, son rescatados los 2 menores y puestos bajo la protección del ICBF. Con la intervención oportuna de los profesionales de policía, se logró acceder al lugar y retirar los niños por una abertura que había en la pared y el techo, garantizando la integridad de los menores.
Las autoridades coinciden en que este es un caso que destapa una realidad de maltrato y abandono que aún golpea a la ciudad y que ahora deja en manos de la justicia encontrar a los responsables. Durante lo ocurrido del año 2025, desde la Alcaldía de Medellín y en articulación con nuestra Policía Nacional y todas las entidades competentes hemos acompañado la protección de más de 260 niños, niñas en situación de vulnerabilidad. Nos impulsa a seguir fortaleciendo el trabajo articulado con las instituciones competentes para prevenir el abandono y cualquier forma de vulneración contra nuestros niños, niñas y adolescentes. Este caso de las últimas horas se une al de una niña de 4 años que también fue abandonada en el barrio Laureles la semana pasada, configurándose 3 casos en menos de una semana. Autoridades piden a la comunidad seguir denunciando al 123 de este tipo de flagelos para la atención oportuna. Una de la tarde, 34 minutos. En la región Caribe conocimos detalles de la operación que hay detrás del corredor férreo Santa Marta-Chiriguaná a cargo de la concesión Fenoco S.A. Su labor se ha vuelto vital en el transporte de productos colombianos y la generación de empleo en el norte del país. Por estos rieles se transportan más de 30 millones de toneladas de productos colombianos al año, la mayoría de ellos con destino internacional. Utilizamos el sistema de control de trenes ITCS, que es un sistema de última tecnología. Mediante este sistema, nuestro controlador de tráfico envía las instrucciones al maquinista del tren directamente desde el centro de control al computador a bordo de la locomotora. Los rieles y las góndolas, esos grandes vagones destinados al transporte de carga pesada como carbón o cemento, están en constantes revisiones para garantizar el éxito de la operación. Aquí hacemos el mantenimiento de las góndolas, de las plataformas y de todo el equipo rodante con el cual se hace el transporte de los equipos de Fenoco. El proceso de soldadura aluminotérmica, esto lo utilizamos para unir rieles, ya sea en renovación de vía o para retirar un defecto sobre la vía férrea. A 40 kilómetros por hora en promedio y menos de 4 horas, productos como el carbón, café y cemento llegan desde el departamento del Cesar al Magdalena. Cada minucioso detalle de esta operación se supervisa en tiempo real. Este es nuestro sistema de monitoreo de condición del tren, a través del cual sensores instalados en la vía detectan parámetros como temperatura de las ruedas, de los rodamientos, el peso de los vagones, el impacto de las ruedas, y esto nos permite identificar si un vagón o un tren tiene algún inconveniente que vaya eventualmente a generar un accidente. Hemos podido, en el caso de Fenoco, con riel de 115 libras por yarda, poder mover carga de trenes de 20 toneladas por eje a 85 kilómetros por hora y hemos podido mover más de 55 millones de toneladas por la vía. El corredor férreo Santa Marta-Chiriguaná puede movilizar hasta 100 millones de toneladas anuales y ha transportado desde el año 2000 más de 800 millones de toneladas de carga. Y esto es una buena noticia porque cayó el acumulado del baloto en Montería. El nuevo ganador ahora tiene una fortuna de, miren esto, 29.000 millones de pesos. Esta es la historia. Montería amaneció este domingo con un nuevo multimillonario. Un jugador alcanzó la suerte con sus números y se ganó el acumulado de baloto. Tenemos una excelente noticia, tenemos un nuevo millonario en el departamento de Córdoba, el ganador de baloto, primera vez que cae el acumulado en esta región. Estamos muy felices por ese ganador que se ganó un premio de 29.000 millones de pesos. El tiquete ganador fue vendido por la empresa Récord en Montería en la modalidad manual, es decir, que el jugador escogió sus números ganadores. En este caso el ganador estuvo en el municipio de Montería, pero es un gran triunfo para el departamento de Córdoba. Nosotros tenemos más de 1.600 puntos de atención. Ahora el nuevo millonario tiene una importante decisión que tomar: si invertir en negocios y propiedades, ayudar a su familia o simplemente coger maletas e irse de viajes a disfrutar su nueva fortuna. ¿Qué haría si usted se gana 29.000 millones de pesos? Wow, eso uno queda como en show, uno no sabe ni qué hacer en el momento. Uno queda, no sabe ni qué hacer, uno está después a ver qué se hace con la cabeza fría. Disfrutarlo, porque que queda más no sino que disfrutar lo que le queda, porque uno no sabe en qué momento se va. En paseo, diversión. Yo me quedaría trabajando aquí en Montería para hacer más grande el futuro de nuestra región. Bien. Pero no me voy de aquí. Lo primero que sea hacer una fundación
donde pueda ayudar a mucha gente que hoy en día está muy necesitada, que pasa mucha hambre. Entonces, yo estaba mirando la noticia y me parece extraordinaria. Esa persona debe estar súper feliz. Aunque hasta el momento no se ha revelado ni un punto de venta ni la identidad del ganador, este premio se convierte en el acumulado más alto entregado por Baloto en el 2025. En Venezuela, el régimen de Maduro lanzó una aplicación para celulares con la cual busca que los ciudadanos denuncien supuestas amenazas por parte de extranjeros en zonas residenciales. Se les pide estar atentos a cualquier irregularidad en medio de las tensiones con Estados Unidos. VENAP, así se llama la aplicación que ahora no solo será para reportar fallas en los servicios públicos. Una pestaña se despliega para reportes sobre la defensa del país. Las opciones van desde denunciar armas y explosivos, presencia de grupos armados, amenazas a instalaciones del Estado, hasta la presencia de personas sospechosas. Creación de inteligencia social y comunal. Son los que saben. A mi comunidad llegó una persona aquí que nadie sabe quién es. No parece venezolano. Alguien tiene que reportar eso. Maduro dio la orden de crear la aplicación con la finalidad de multiplicar las voces en el país que puedan denunciar irregularidades o amenazas a la nación. El Sistema Defensivo Territorial Nacional debe proceder a crear una aplicación en el sistema VENAP para que el pueblo de manera segura esté reportando las 24 horas del día todo lo que ve, todo lo que oye. Desde ONGs como Ve Sin Filtro han hecho críticas al uso de este instrumento. Ya vimos en 2024 cómo se utilizaron herramientas como VENAP para identificar, rastrear y perseguir a las personas que están mostrando su descontento con los resultados electorales que habían anunciado el Consejo Nacional Electoral. En las calles también se han escuchado las voces de rechazo a la medida. Es un arma de doble filo. Si vas a denunciar, hazlo, da la cara. Preséntate y siempre tienes que tener pruebas. Los testimoniales son subjetivos. El mandatario Nicolás Maduro aseguró que será la Fuerza Armada la que reciba las denuncias de la población y tome medidas al respecto, un procedimiento que, según varias ONGs de derechos humanos, aumentará el número de presos políticos en el país. De otro lado, en Estados Unidos, más de 3.500 vuelos han sido cancelados y otros 3.700 fueron retrasados este fin de semana debido al cierre de gobierno. La Administración de Aviación Federal ordenó la reducción de las operaciones debido a la falta de operadores aéreos, ya que muchos de ellos dejaron de recibir sueldo o fueron suspendidos temporalmente debido a la congelación de recursos del Estado. Las aerolíneas aseguran que están teniendo pérdidas millonarias debido a estos 39 días de cierre. 1:15 p.m. Esta semana nos deja impresionantes imágenes que involucran al reino animal. Empecemos con Kiki, una oveja con discapacidad que enternece las redes sociales. Nunca se pierde un atardecer gracias a una silla de ruedas motorizada y al ser rechazada por su madre, al momento de nacer permanece bajo el cuidado del santuario Don't Forget Us en Estados Unidos. Y en España quedó registrado en directo el nacimiento de un rinoceronte, siendo un hito para el Parque Biopark Valencia y también para el programa de conservación de esta especie en vía de extinción y la lucha contra los cazadores que están tras el codiciado cuerno. Los abrazos y gritos de alegría reflejaron la emoción entre el equipo de ese lugar. Y en la frontera entre Grecia y Albania, un equipo de investigadores descubrió en una cueva la que podría ser considerada como la telaraña más grande nunca antes vista. Esta cuenta con unos 100 metros cuadrados y alberga alrededor de 110.000 arañas. Juana Carolina Londoño es una de las caras nuevas en esta campaña presidencial. Es del Partido Conservador, está en el Congreso y hoy se cree presidente. Gracias por acompañarnos y por estar aquí. Muchísimas gracias, María Alejandra. Feliz y complacida de contarles quién es Juana Carolina. ¿Quién es Juana Carolina y por qué se cree presidente? Bueno, yo soy una mujer determinada, soy una mujer humana, una nueva voz y un nuevo liderazgo en Colombia. Me considero que soy una mujer
con una voz que no se quiebra y un liderazgo que no se arrodilla. Es muy interesante que usted venga de la mano del partido y le quiero contar que de muchos candidatos que han pasado por aquí, muy pocos son de partidos políticos. ¿Qué diferencia hay, digamos, o por qué cree usted en su partido y se postula como una candidata de partido? A mí no me da pena decir que pertenezco a un partido y más a un partido como es el Partido Conservador, con 176 años en defensa de los valores, que poco se habla, en defensa de la familia. Soy una mujer provida, una mujer que le gusta trabajar por las comunidades y me siento muy orgullosa de eso. A contrario de muchos les da pena decir que soy política. No, a mí me gusta decir que soy política porque hay mucha diferencia entre ser político y ser politiquero. La política es ese verdadero arte de servirle a la gente y eso lo aprendí desde mis abuelos desde pequeña. Hay que transformar la política, ponerle un poquito más de sensibilidad social y eso lo tenemos nosotros las mujeres. Ha sido muy interesante este camino de las elecciones al 2026 en encontrar en los candidatos, en sus propuestas, puntos de unión, muchos de divergencia, por supuesto, pero un propósito y es el de una Colombia unida. Sin embargo, uno ve que en la contienda es muy difícil imaginar la unidad, pero los colombianos sí pretenden eso, estar reconciliados, encontrar como algo que realmente nos una. ¿Cómo trabajar por eso y qué es lo que nos une? Como presidente de Colombia, que voy a ser y como mujer primera presidente, tenemos que mandar, 1, mensajes de unidad, 2, mensajes de reconciliación, mensajes positivos. Tú como cabeza y presidente del país tienes que dar ese punto de encuentro entre todos y cada uno de los colombianos. Infortunadamente este gobierno tú ves cómo habla fuera de Colombia, gobierna más afuera que con los problemas de adentro. En mi caso puntual como presidenta de Colombia trabajaré en la unidad, en la reconciliación, porque como lo manifestaba, si un niño se enferma y tiene que ir al médico o tiene que ir a un centro de salud, no importa de qué partido es, no importa si es de derecha o izquierda, aquí somos colombianos y tenemos que empezar a pensar como colombianos. Hoy, ¿dónde está la dificultad de lograr esa unidad? ¿Dónde la encontraría? ¿Dónde la señalaría? ¿Cuál sería ese escenario donde realmente volvemos a caer en un poco una desesperanza? En las ideologías extremas. Yo creo que todos los extremos son malos para el país. Aquí tenemos que tener puntos de encuentro, puntos, como lo he manifestado, de unidad. Aquí necesitamos que no hayan gobiernos controladores. Si usted lo revisa, este gobierno quiere decirnos qué sembrar, qué valores cultivar, a los medios de comunicación qué decir o qué no decir, a los jóvenes qué repetir. Y eso es muy peligroso porque, María Alejandra, eso no es educación, eso es domesticación. Y aquí lo que nosotros necesitamos es tener libertad política, libertad económica y libertad humana. Cuando usted pierde la libertad en un país, recuperar esa dignidad le va a tardar generaciones. Y si no, mire lo que pasó con Venezuela y con Cuba. Es un tema de sociedad, pero para poner en orden estas sociedades pues tienen que ir hacia el desarrollo, hacia el progreso, hacia la civilización un poco de sus formas, ¿no? ¿Cómo empujar el desarrollo de Colombia? ¿Cómo empujar el bienestar social de las personas? De varias formas. Primero, los mensajes que tenemos que mandar fuera del país tienen que ser mensajes positivos, propositivos y de liderazgo. Tenemos que hacer que vuelvan a creer en nosotros, en los colombianos. La política exterior de Colombia ha sido errática. Por eso tenemos que buscar que haya muchísima más confianza inversionista para que lleguen inversionistas a nuestro país. Si hay inversión, hay movimiento en la economía, hay competitividad, hay ingreso. Y si hay ingreso, los colombianos van a tener oportunidades de tener plata en sus bolsillos para poder pagar su factura, para comprar su mercado. Eso es lo primero. Lo segundo, tenemos que confiar en la empresa. Entendida la empresa como los pequeños empresarios, los medianos empresarios, los tenderos, cada uno de los sectores, los peluqueros, carniceros y los grandes empresarios. En Chile, por cada 100.000 habitantes hay 6.000 empresas, en Colombia solo 2.000 empresas. Entonces tenemos que creer en el empresario para que haya empleo y oportunidades. Y lo tercero y último, para no extenderme, necesitamos creer los colombianos de que todo sí es posible. Nosotros no necesitamos que nos regalen nada, necesitamos que los jóvenes saben qué soñar, que puedan soñar y cumplir esos sueños realidad. Y para eso trabajaremos con innovación,
emprendimiento y oportunidades reales de empleo para cada uno de los colombianos. En estas elecciones, ¿qué tanto va a pesar el algoritmo y qué tanta preocupación pueda tener una candidata como usted alrededor de eso? Yo estoy haciendo una campaña de esta manera, pero resulta que va a haber otras campañas que se van a hacer a través, digamos, de este impulso de redes sociales y de mensajes que puedan eventualmente descalificar y distorsionar la realidad. Pues yo estoy haciendo la campaña como debe hacerse, de la manera adecuada. Primero, dando a conocer el nombre de Juana en cada una de las regiones. Estamos haciendo giras regionales por todo el país, pues con un equipo importante de concejales que tiene nuestro partido, nuestros diputados, nuestros líderes y congresistas. Creo que esa es una buena forma de darnos a conocer. Hoy el Partido Conservador es el primer partido de derecha en Colombia y eso puede darnos un punto a favor, pero adicionalmente también estamos haciendo el ejercicio en las redes sociales. Estamos en todas las redes, hasta TikTok tenemos, entonces vamos a darnos a conocer por todos lados. Si los otros lo hacen, pues nosotros también lo haremos. No hay nada que nos diferencie de los demás, porque yo, como usted lo dice en su programa, yo sí me creo presidente de Colombia. Pues muy bien, no todos confiesan que se creen presidentes. Le quiero decir que aquí todo lo que vienen a decir es: yo no me creo presidente, pero... Yo sí me creo desde los 8 años de edad. En mi pueblo natal, yo soy de un pueblo que se llama Supía Caldas. Nací allá un 20 de julio de Día de la Independencia y estudié en la Policarpa Salabarrieta. Y a mis 8 años de edad me arrodillé al frente de la iglesia a pedirle a mi Dios que quería ser presidente de Colombia para servirle a mi país. Y llevo 40 años preparándome. Yo no estoy sentada aquí por casualidad, sino por querer sincero de servirle a los colombianos. Estamos aquí en el centro de poder de Colombia, en el centralismo bogotano, pero el poder de Colombia, el Congreso, que lo conoce usted, la Casa de Nariño, el Palacio de Justicia y, si se quiere, también, por supuesto, en el Partido Conservador, la Iglesia Católica. Y me gusta hacer esta reflexión porque el poder a veces desvirtúa un poco los propósitos, ¿no? Y es que la gente llega al poder y pareciera que no sabe para qué. Una cosa es querer llegar y otra cosa es saber para qué. ¿Para qué? Pues yo siempre he estado allí para servir a la gente. A mí me gusta contar anécdotas de vida porque es lo más importante. Yo viví en Supía Caldas hasta 4º de primaria y después me fui a vivir a Manizales y me entraron a un colegio privado y me hicieron bullying y me decían que era de pueblito. Y eso se sentía muy mal y me prometí pequeña que si algún día estaba en estas posiciones de poder, iba a hacer una ley para que muchos niños colombianos no sintieran lo que yo sentí. Pues en el año 2010 hicimos la segunda ley más importante en educación en Colombia, que es la ley 1620, el Manual de Convivencia, que regula todo lo de convivencia escolar, ética, embarazos de jóvenes adolescentes y acoso escolar. Eso te resume para qué sirve el poder, para poder ayudar a los demás. Y por eso en la política hay que escuchar a la gente. A veces los políticos nos equivocamos demasiado y creemos que el problema que tú tienes en este pueblo es este, pero resulta que no. Haces otras cosas que no necesitas. A la gente hay que escucharla para llegar con esos pocos presupuestos que se tiene a solucionar verdaderamente el problema. Juana, entonces, Juana a secas. A secas. Juana a secas. Juana Carolina Londoño, una congresista, una mujer que lleva toda la vida queriendo ser presidente y por eso está aquí, porque se cree presidente. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 2:09 p.m. Mucha atención, que un grave accidente se registró en el sur de Bogotá, provocado al parecer por un conductor en aparente estado de embriaguez. Entre los heridos se encuentran 4 menores de edad. Mayra Tenorio, regresamos con usted. ¿Qué detalles se conocen sobre este lamentable hecho? Ustedes van a ver en este momento en pantalla el momento en que este vehículo arrolla a 11 personas a toda velocidad. Esto pasó anoche, barrio La Sierra, localidad San Cristóbal, sur de Bogotá. Ustedes pueden ver cómo el vehículo, según lo que confirma la policía, va a toda velocidad. Pero quiero contarles esta noticia triste porque estamos aquí en el Hospital Santa Clara, centro de Bogotá. Hemos hablado con los familiares de estos 4 menores que se encuentran dentro de los 11 heridos. Les quiero contar que ellos son hermanitos y hasta este punto ustedes pueden ver han llegado familiares, vecinos, y hay que decir que los familiares nos dicen que están en grave estado, al menos 2 de estos menores. Escuchemos qué nos dijeron. Estefanía tiene muerte cerebral, Martín está igual.
Daniela está estable en este momento. La prima va para otro centro asistencial porque le van a hacer cirugías de rodilla, de cadera y de sus bracitos. Entonces solamente estamos esperando que Dios obre en esta familia y los llene de fortaleza. No tiene presentación, no me hallo. No me hallo porque yo les dije bien. Yo sé, a mis hijos los amo y los adoro. Pero si es de Papá Dios y de Dios Todopoderoso, que no estén más con nosotros, se los entrego en el reino de mi Dios Todopoderoso, que en algún momento los vamos a encontrar. Solamente les pido a todas las personas, a todo Colombia, no tomen cuando están manejando, miren las consecuencias. Hoy me pasó a mí, mañana le va a pasar a usted. Yo quiero que ustedes vean esta imagen porque los vecinos han llegado hasta acá, familiares siguen llegando hasta este punto. Y es que por la gravedad de las heridas se espera que estos menores sean llevados a otros centros médicos, pero precisamente también hay que decir que la Policía de Tránsito de Bogotá ya se pronunció, confirman que este hombre iba en estado de embriaguez. Se puede establecer que el conductor de este vehículo se encontraba bajo los efectos de las bebidas embriagantes. El dictamen determinó que se encontraba con grados de embriaguez, por lo cual fue capturado en flagrancia y puesto a disposición de la Fiscalía General de la Nación para que responda ante este lamentable hecho. Noticia que a esta hora consterna a Bogotá y solamente se pide que se haga justicia. 2:52 p.m. Gracias por continuar con nosotros. En Panamá se desarrollará el Foro Económico Internacional de América Latina y el Caribe, un gran evento a gran escala que busca posicionar la región como un actor imprescindible para uno de los grandes retos del mundo, el crecimiento sostenible y amigable con la biodiversidad. Sergio Díaz Granados, presidente del Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe, quien recientemente fue reconocido por la revista Time como una de las 100 personalidades más influyentes en la lucha contra el cambio climático, dice que la región tiene grandes oportunidades, pero también retos en materia de seguridad para avanzar con firmeza hacia una economía verde. ¿Por qué es tan importante seguir hablando de biodiversidad y por ende seguir trabajando en esto? Para una institución como CAF, que es básicamente un banco de América Latina y el Caribe, es imprescindible porque nuestra región es una de las más biodiversas del mundo. Yo creo que tenemos que seguir avanzando en la idea del 30x30, es decir, de la protección del 30% de los espacios geográficos y marítimos de América Latina y el Caribe. Tenemos que trabajar sobre todo en los temas de seguridad, en los parques naturales, tenemos problemas de minería ilegal. ¿Cómo el gobierno colombiano puede trabajar contra esa minería ilegal? Creo que esencialmente es entender que estos fenómenos son transnacionales, hay que trabajarlos en la dimensión multilateral, con una mayor coordinación a nivel global. Tenemos que hacer el trabajo, por ejemplo, de mejorar la presencia del Estado en distintas zonas del país, acercarle más oportunidades a las comunidades más apartadas. Su mirada también está puesta en la economía. Dice que Colombia tiene un reto en 2026, trabajar para reducir la deuda y priorizar el equilibrio de las finanzas del Estado. Hablando en el aspecto fiscal, Colombia para este año tendría un déficit fiscal superior al 7% de acuerdo con proyecciones de Fedesarrollo y otros analistas. ¿Cómo ven este panorama económico para el 2026? Yo creo que lo más importante es trabajar en la estabilidad de las cuentas nacionales. Esto es un trabajo que tiene que darse mancomunadamente entre el gobierno, el Congreso, el sector privado y seguir avanzando en las reformas. Y también, por supuesto, unos mejoramientos en los perfiles de la deuda que ayuden de esa manera a desahogar, digamos, la estrechez fiscal. El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe prepara un gran encuentro para destacar el papel de la región. Se realizará en Panamá el 29 y 30 de enero del 2026. Allí asistirán más de 2.500 líderes, empresarios y organismos multilaterales. De CAF nosotros vemos
a la región, como comentaba el presidente, como una región de soluciones, como una región solución. El foro forma parte de los esfuerzos de CAF por impulsar el desarrollo socioeconómico de la región. Síganos en YouTube, en Noticias Caracol en vivo, en nuestra app, en el sitio web, en nuestro canal de YouTube y en TikTok. Nosotros le damos las noticias, usted escoge la pantalla. 2:55, momento para ver qué tendremos esta tarde. Noticias Caracol en vivo, nuestra señal digital. Pablo Arango. Alejandra, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esta tarde en Noticias Caracol en Vivo estaremos hablando de los nuevos detalles de la investigación por el atentado registrado en Tunja, en el departamento de Boyacá. Señalan al ELN y hay una millonaria recompensa para la información que permita la captura de los responsables. También estaremos hablando de las lluvias en el departamento de Chocó, que afectan a miles de familias. Y finalmente, sobre la fuga registrada en una estación de policía en la ciudad de Bogotá. Allí se encuentra Juan Carlos Suárez, señalado de la muerte precisamente de Jaime Esteban Moreno Jaramillo. En segundos hablamos de esta situación registrada en la estación de policía de Barrios Unidos. Los esperamos esta tarde en Noticias Caracol en Vivo. Sí, señor Pablo, gracias. Y para el cierre de esta buena noticia, la revista National Geographic incluyó a Medellín entre los 25 mejores destinos del mundo para visitar en el año 2026. Reconoce su arte, su transformación y, por supuesto, la fuerza de su gente. Además, la cataloga como una de las ciudades más inspiradoras del planeta. La revista National Geographic incluyó a Medellín en su lista Best of the World 2026, que reúne los 25 destinos más inspiradores del planeta. La publicación destaca la transformación de la capital antioqueña, que pasó de los años marcados por la violencia a convertirse en una ciudad llena de arte, cultura y creatividad. Hace unas pocas décadas, ¿quién iba a pensar en que Medellín iba a ser una ciudad de ejemplo alrededor de la innovación, la ciencia, la tecnología, a superar las peores adversidades sociales y de violencia? Hoy somos una de las ciudades destino en el mundo. La gente quiere venir a Medellín. Hoy nuestros artistas son la cara de Medellín y Colombia ante el mundo. El artículo resalta textualmente que Medellín se ha transformado dramáticamente y que hoy ofrece experiencias auténticas para descubrir su encanto y su arte. Excelente, es la mejor. Tiene buenos sitios turísticos, la gente es muy educada, muy atenta. ¿Usted es de acá? Sí, claro, soy de Medellín. ¿Orgullosa? Bastante, no cambiaría mi ciudad. Uno de los símbolos de ese cambio es la Comuna 13, un sector que se convirtió en un referente mundial. También se destacaron lugares íconos del arte como la Plaza de Botero y el Museo de Antioquia. Súper. Mejor dicho, no hay palabras para describir la forma y el estilo de vida que tenemos en Medellín. Realmente, yo que soy paisa, pues, vivo muy orgullosa de mi ciudad. La forma como acogemos a la persona que nos visita. Nosotros somos capaces de que en el metro le hablamos a una persona y perfectamente podemos invitar a tomar tinto a la casa. Y para mí sigue siendo la mejor ciudad de Colombia, en todo, en su gente, en la urbanización que hay, mucha organización. Claro que como antioqueña, para mí sigue siendo lo mejor. Finalmente, también recomiendan visitar la ciudad durante el Festival de Arte Callejero en febrero y disfrutar de eventos tradicionales como la Feria de las Flores. Con este reconocimiento, Medellín se consolida como un referente latinoamericano de transformación y cultura, al lado de destinos como el País Vasco y Río de Janeiro, la capital de la montaña, una ciudad que ahora el mundo entero quiere conocer. Y esas fueron las noticias. Nos vemos a las 7 de la noche con una nueva edición informativa. Ya viene la red, recuerden, somos Noticias Caracol, primero la gente. Feliz tarde.